Es al primero que llaman. Y todos sabemos quién respetan los actos propios del municipalismo y quién no. Esto junto al auto demoledor de ayer, es un buen palo para Mazón y la gestión. Uno, lo de ayer y lo que se ha sabido hoy. ¿Cómo no iba a haber caos? Si quien tenía que estar al frente de esa situación de emergencia era el presidente de la Generalitat y estaba desaparecido, pues la consecuencia inmediata es el caos. El auto es tremendo porque lo que dice es que hubo una ausencia palmaria de las alertas que se tuvieron que enviar en el tiempo que debieron enviarse y que además hubo muertes que pudieron evitarse. Yo no sé hasta dónde llegarán las responsabilidades penales, probablemente donde todavía el Partido Popular no quiere ni pretende imaginar. Pero a mí me parece que fueron muy insuficientes las responsabilidades políticas que se asumieron con la destitución de las dos consejeras, ¿no? Creo que el señor Mazón prácticamente no puede salir a la calle. Esto de intentar endosar la responsabilidad de la suya propia a otra administración creo que no le va a salir bien, y menos utilizando la mentira, la manipulación, como vimos la semana pasada con la manipulación burda de aquel audio que la Generalitat cortó para intentar responsabilizar a la EMET de que no había enviado o actualizado los avisos cuando era rigurosamente falso lo que allí pretendían trasladar. Insisto, las responsabilidades penales las tendrán que dirimir los tribunales, pero las políticas a todas luces son insuficientes. Ya lo sabíamos, pero con todo lo que estamos conociendo, aún más. Estos 2 días han sido bastante duros para Mazón. Cumplirse 4 meses del día en que la Dana lo cambió todo, aún no se conocen muchos de los detalles de qué sucedió aquella tarde en la reunión del CECOPI, justo donde se debían tomar las decisiones. Sí se sabe que Mazón no llegó hasta pasadas las 7 de la tarde y Radio Televisión Española ha conocido que a esa hora el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, del Partido Popular, le grita a la consellera Salomé Pradas, también del PP, enviad ya de una puta vez la alerta. Varios técnicos presentes en la reunión han relatado a Televisión Española el caos y la falta de liderazgo que vivieron mientras la ahora exconsellera entraba y salía continuamente a hablar por teléfono, entre otros con el presidente Mazón. El aviso no se envió hasta las 8:11 de la tarde. Pradas, que tenía las competencias en emergencias, ofrece esta versión. Pudimos activar antes ese sistema extraordinario, porque no está tasado en nuestro plan, porque ningún técnico consideró en primer momento que era necesario en base a la información que íbamos teniendo. La delegada del Gobierno cree que no se envió antes porque Mazón no estaba. No vi al presidente de la Generalitat hasta que se envió el mensaje. Mazón lleva 2 días en modo estoy deseando contestar, pero me debo a la jueza. Y quiero ser muy respetuoso en esta cuestión, aunque le aseguro que me apetecería mucho responderle en estos momentos. Creo que el respeto judicial está por encima de cualquier otra cuestión, también el respeto para que el proceso se lleve de la mejor manera posible, también por respeto a las víctimas. Tal vez ese mismo respeto le anime a entregar a la jueza el listado de sus llamadas de esa tarde. El Consell alegó que no tenía facturas individuales. El contrato de la Generalitat con la empresa Telefónica dice lo contrario. Es bastante terrorífico porque lo que demuestra es lo que ya sospechábamos. Primero, que el presidente de la Generalitat estuvo a todo menos a lo más importante que tenía ese día, que era solo una cosa, una alerta roja en su comunidad autónoma, en sus servicios de emergencia, que no es que llegase tarde la reunión del CECOPI de las 3, es que llegó él a la reunión del CECOPI, es que llegó tarde incluso la propia reunión del CECOPI. Y es entendible por qué no se atrevía, porque es que esa misma mañana lo que estaba transmitiendo el presidente de la Generalitat a todo el mundo, lo hizo en la reunión con los empresarios y los sindicatos unas horas antes de ese día, era que esto de las alarmas, de las alertas rojas, era un problema porque podía dañar el turismo y el puente que venía unos días después. Es decir, estaba más preocupado de la facturación de los hoteles que de avisar a la gente de lo que venía. Después del durísimo auto que pone el foco absolutamente en la gestión competente de la Generalitat Valenciana, lo que hoy hemos sabido del CECOPI, las llamadas, la insistencia en que se diera la alerta, la ausencia de Mazón, esa frase demoledora de un presidente de la Diputación de Valencia que es de su propio partido político, del Partido Popular, diciendo a las 7 de la tarde
como ya un grito desesperado, de una puta vez, saltad ya la alarma, y tardaron 1 hora y pico en saltarla hasta que pues, se pudieron poner en contacto con Mazón. Esta es la secuencia unida a lo que sabemos de ayer del auto de la jueza. Bueno, y unido a todo lo que hemos sabido en los 3 meses anteriores, ¿no? Yo creo que el gobierno de Mazón ni estaba preparado ni se tomó en serio las emergencias y la seguridad de la Comunidad Valenciana. Prueba de ello es que había cedido esas competencias cuando estaba en el gobierno de coalición con Vox y había suprimido algunos de los organismos que eran fundamentales para estas cuestiones y para esta gestión, ¿no? Dicho esto, efectivamente, como tú dices, el auto de la jueza ayer puso negro sobre blanco que hubo una palmaria ausencia de las alertas y que hubo muertes que se pudieron evitar. Y yo creo que cualquiera que siguiera de cerca y que viviera y que padeciera y que se conmoviera con las imágenes y con las noticias que nos llegaban de Valencia aquellos días, tenía claro lo que estaba pasando ahí. Y lo que estaba pasando es que el señor que tenía que liderar aquella crisis estaba desaparecido, que mintió en no menos de 7 ocasiones sobre su paradero en las horas críticas donde había que activar esa alerta. Por lo tanto, todo fue un caos y después de que todos presenciáramos ese caos y que tengamos además noticias cada día una sobre lo que allí ocurrió, el señor Mazón siga mintiendo y ofendiendo a las víctimas y a los más de 200 muertos que se llevó por delante la Dana. Yo sinceramente creo, no es que no pueda vivir en paz, como dice mi amiga Lucía, es que no va a tener descanso el resto de su vida, no va a tener descanso ni político ni personal, porque tiene que ser muy duro cargar con esta responsabilidad el resto de sus días, ¿no? Javier, decíamos la secuencia, porque puede que no tenga responsabilidad penal judicialmente. Otra cosa es el ámbito político. Después de estas 48 horas de lo que pasó ayer y de lo que pasó hoy, el futuro de Carlos Mazón va a ser intocable en el PP hasta las próximas elecciones que haya, sea candidato o no. Bueno, lo que argumentan en el Partido Popular es que si obligaran, en el caso de que Alberto Núñez Feijóo pudiese obligar al señor Mazón a dar un paso atrás, tendrían que presentar a otro candidato que además necesitaría de los votos de Vox, que ha roto allí en Valencia y en otras comunidades autónomas los gobiernos de coalición que tenía con el Partido Popular. Yo creo que sí. ¿Qué argumento es ese? Pues claro. ¿Y? Yo creo que van a intentar sostenerle efectivamente hasta las siguientes elecciones. Ahora, es que están repitiendo el mismo patrón que cuando el accidente de Metro de Valencia. O sea, derivar responsabilidades, mentira tras mentira, humillaciones a las víctimas. Y esto tiene que tener un coste político para el Partido Popular, no tengo ninguna duda. Los afectados por la Dana no pueden olvidar ni van a olvidar el resto de sus vidas lo que les ha pasado y las responsabilidades políticas que debieron haberse asumido como consecuencia de esta caótica gestión, ¿no? Y pues sobre todo de esa insistencia del señor Mazón. Es que yo recuerdo que los primeros días en las mesas de debate discutíamos sobre quién tenía las competencias y había gente que sostenía que las competencias eran de la Administración General del Estado. Bueno, aunque eso está negro sobre blanco en el Estatuto de Autonomía, en todas las leyes habidas y por haber, había gente que sostenía lo contrario. Y hemos pasado de ese debate a este. O sea, pues tú imagínate el debate, Esther, si le hubieran quitado las competencias. Bueno, imagínate. Imaginaos el debate que se hubiera abierto es que además, ¿os acordáis? Si realmente le hubieran quitado las competencias por la gestión. A las 24 horas, primero fue el señor Feijóo, allí, a las 24 horas de la tragedia, y el mismo día, que además hubo una polémica porque Moncloa había avisado de la comparecencia del presidente del gobierno a las 11 de la mañana y Mazón dijo que iba a las 9, pero el señor Mazón, que acompañó al presidente del gobierno en aquella visita a la zona cero, agradeció su colaboración. Le llamó querido presidente. Querido presidente, ¿cómo te agradezco tu visita, tu apoyo y la colaboración que está prestando el gobierno de España en esta tragedia? Por lo tanto, él debió de ver lo que se le venía encima, porque además en conciencia no podía defender nada más que con mentiras esa ausencia injustificada. Entonces pretendió
derivar la responsabilidad a la administración que tenía por encima, ¿no? Radio Televisión Española, esta casa, ha confirmado que el día de la Dana, antes de las 7 de la tarde, los técnicos exigieron ya a la Generalitat enviar cuanto antes una alerta a la población. Incluso el presidente de la Diputación de Valencia, también del Partido Popular, exigió de manera harto expeditiva que se enviase ya esa alarma a los móviles. La entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, sin embargo, no dio la orden hasta después de hablar varias veces con Mazón. El aviso llegó a los móviles a las 8:11 de la tarde, cuando las riadas ya se habían producido. Importante ponerlo en el contexto. Lo de ayer fue demoledor. Hoy es otra carga de profundidad, porque estamos hablando de técnicos que están allí, que no tienen color político en principio, y el que tiene color político es el presidente de la Diputación de Valencia, que dice una frase: ¿pero qué estáis haciendo? Actuar ya de una vez. Y luego los técnicos, que digo, insisto, no tienen color político, diciendo falta de autoridad, falta de coordinación y ese retraso en el decreto de la alarma. Y a todo esto se añade que la entonces consejera responsable de todo esto, ella misma dice que ningún técnico lo consideró oportuno. Sí. Entonces, claro, ¿para qué estaban esos técnicos? Es decir, la impresión que tenemos, y que yo creo que es una certeza, ya no solo es una impresión, es que los momentos que se vivieron en aquella sala, esas horas, no fue un desbarajuste, fue un auténtico caos. Pero un caos lo que tendrá que decidir la jueza es si fue doloso, ¿no? Y es verdad que la persona que tenía que estar ahí en el momento más importante de su vida política no estaba ahí. Y es cierto que eso, claro, tiene una responsabilidad política que no se ha sustanciado, y veremos a ver en qué queda la causa penal, pero lo que estamos viendo es un caos tan tremendo, yo creo que por falta ya no solo de coordinación, sino falta de criterio técnico. Es que la impresión que da es que la consejería no estaba preparada para asumir una circunstancia como esta, una circunstancia tan compleja, que es verdad que fue inédito, que es verdad que se juntaron una serie de cosas tremendas, que es difícil de prever, si todos lo sabemos, si todos lo comprendemos, si todos lo entendemos, pero la falta absoluta de criterio político y técnico es lo que no tiene ninguna explicación, en una consejería que está pensada precisamente para eso, ¿no? Tendríamos que irnos a los primeros días de todo este desastre, cuando el presidente del Partido Popular estaba suspirando porque le quitaran de encima al presidente de la Generalitat. Él quería que fuera el gobierno español el que se hiciera cargo de todo aquello. Luego, cuando ya no hubo más remedio que aceptar que tenían que tener a este hombre ya para siempre, o por lo menos toda la legislatura, empezaron a venir las diatribas contra el gobierno de Sánchez y una especie de espectáculo realmente terrible de destrucción de algunas de las personalidades, entre otras una mujer como la vicepresidenta que luego fue trasladada a, ¿cómo se llama la presidenta? Que ahora está en el gobierno europeo. Teresa Rivera. Teresa Rivera fue calumniada de mala manera porque no buscaron otro escape para celebrar la defunción de lo que en definitiva fue el momento en que decidieron que el gobierno era el culpable, el gobierno español. En este momento, ahora mismo, las mentiras de Mazón son las mentiras del Partido Popular. ¿Cómo has visto la secuencia de estas 48 horas? Lo de ayer de la jueza, unido a lo de hoy, de lo que se va sabiendo de esa reunión tormentosa en el CECOPI. Es que, verás, este debate en el que intenta instalarnos el señor Mazón, derivando las responsabilidades que él tenía hacia otros organismos, a mi juicio es un debate completamente tramposo y una manera de eludir su propia responsabilidad. Hay cosas discutibles y debatibles en este asunto. Es debatible que el gobierno tuviera que haber asumido el mando, porque efectivamente este señor
como diría Feijóo, estaba noqueado y seguramente no podía liderar, es evidente. Pero claro, al no haberlo hecho, pues ya está. Este señor se tenía que hacer cargo. Yo creo que la gravedad de lo que... La gravedad, en mi opinión, la gravedad moral de lo que está haciendo el señor Mazón no es, o en mi opinión, no es lo que hizo ese día. Que esto puede pasarte. Es decir, hemos visto todos los informes, lo que iba a pasar y lo que acabó pasando, ¿no? Nadie, ninguna confederación, ningún experto pudo alcanzar a ver la brutalidad del caudal que asoló. Sí. Vale, esto te puede pasar, es una tragedia, es un horror, es un fenómeno natural, lo que quieras, esto te puede pasar. Pero cuando te pasa y tú eres el líder, tienes que hacerte cargo de eso. Es decir, el señor Mazón, al día siguiente, en lugar de hacerse cargo de eso, ha intentado echar la culpa a otros. Cuando es obvio, cuando la jueza dice que las competencias las tenía la Generalitat, pues claro que sí. Claro que sí. Esto no lo puede tapar ni Mazón, ni el Partido Popular, ni el gobierno entero de Valencia. Es evidente que es así. Entonces, no deberían empeñarse en hacernos comulgar con ruedas de molino. Es decir, puedo incluso entender que el gobierno de Sánchez podía haber hecho efectivamente quitar a Mazón, porque ya está claro que es un señor que no servía para hacerse cargo de eso. Pero de ahí a decir que él no era el responsable e intentar echar la responsabilidad del día siguiente y de todos los días en manos de cualquier otro, es que este es el tema, ¿sabes? Pero es que esto no es discutible. O sea, hay cosas que son discutibles, pero esto no es discutible. Y cuando se discute es cuando él efectivamente aparece delante de la opinión pública como no un líder.